Hola, quiero darte nuevamente la bienvenida a este espacio. Si en algún momento te ha pasado que tienes un episodio de nerviosismo excesivo o un episodio de ansiedad o de trastorno de pánico, esta información va a ser súper útil para ti, ya que hoy vamos a abordar en este video lo que es un episodio de pánico y cuáles son los síntomas. También vamos a establecer qué hacer cuando tenemos un episodio de estos, y sobre todo lo más bonito es que voy a compartir contigo cuáles son las causas psicológicas y emocionales que hay detrás de un trastorno de pánico, porque conociendo esas causas podemos trabajarlo y poder resolver realmente el origen y por lo tanto la enfermedad. Mi nombre es Naila Cafruni, yo soy psicóloga y durante mi experiencia he atendido efectivamente y de manera exitosa más de 11,000 personas. Y aquí en mi canal voy a compartir contigo todas las estrategias que sean necesarias para ser feliz. Así que no te puedes perder ninguno de mis videos, y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ya mismo, haciendo clic en el botón rojo que hay aquí abajo, y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Vamos entonces a hablar sobre lo que es una crisis de pánico o de ansiedad excesiva, o también cuando presentamos un episodio de mucho nerviosismo. Para cualquiera de los tres episodios nos sirve esta información. ¿Qué es una crisis de pánico? Es un miedo excesivo que no tiene una causa aparente y generalmente tiene una duración entre 10 y 15 minutos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son respiración generalmente muy rápida. También tenemos sentimiento de ahogo, dificultad para respirar, hay micciones frecuentes, tenemos sudoración, dolor de cabeza, hay sensación de mareo, o inclusive puede presentarse algunas sensaciones de entumecimiento o hormigueo en las extremidades. También en ocasiones se puede presentar que la persona tenga una sensación como de caída, como si se fuera a desmayar. Bueno, ahora te voy a decir qué hacer cuando la persona o cuando estamos en un episodio de estos. Que primero nos sentamos en un sitio cómodo, evitando cruzar las piernas y los pies, en un sitio donde nosotros nos sintamos tranquilos. 2. Respirar de manera pausada y regular. Ojalá levantando un poco la cabeza para activar área prefrontal, para empezar a mirar o tener más bien otro punto de atención. 3. Es súper valioso darnos una mirada amorosa a nosotros o a nosotras mismas en ese momento. Es comprender que esa situación no dice nada negativo de quiénes somos o de cómo somos. Es un episodio normal que nos puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Yo les confieso, también he pasado por una situación similar hace algunos años, así que sé que no tiene nada que ver con lo que nosotros somos. Simplemente en la vida a veces debemos enfrentar una situación de estas, y lo importante es aprenderlo a manejar, encontrar la solución que encontrar la causa que lo generó y inmediatamente ponernos en modo solución. También es importante entender que esa situación es de carácter temporal y que todo va a pasar y todo va a estar bien. Cuarto punto fundamental es dirigir nuestra atención hacia otro punto, hacia otro lugar. Es decir, por ejemplo, en ese momento es muy valioso si, por ejemplo, ponemos una meditación, si en ese momento ponemos música que nos relaja,
o escuchamos un audiolibro, algo que nos lleve a desplazar el foco de atención del miedo que se puede sentir en ese momento hacia otro lugar, porque ya cuando se desplaza el foco de atención es mucho más fácil volver a la calma, al equilibrio. Y otro punto fundamental es que cuando empieza a pasar el episodio, tomar agua. Poco a poco tomar agua, ya que en ocasiones esa situación nos deja deshidratados por el exceso de sudoración o por las micciones frecuentes, etc. Entonces tomar agua y retomar la calma. Esos serían los 5 aspectos a tener en cuenta cuando nosotros estamos bajo un episodio de pánico o de excesiva ansiedad o de mucho nerviosismo. Ahora les voy a contar, dentro de la descodificación biológica de enfermedades o la bioreprogramación, cuál es la causa psicológica y emocional de un episodio de pánico. El trastorno de pánico, cuando se presenta esto, hay que mirar varias cosas. Lo primero es qué pasó en el último año o qué pasó a la mitad de la edad en donde se presentó ese episodio. ¿En qué pasó? ¿A qué me refiero cuando digo qué pasó? Es donde nosotros nos sentimos desvalorizados, abandonados o con sensación de desprotección o desamparo, que generalmente es la causa psicológica de un trastorno de pánico. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, valorar o evaluar en la persona si atrás en la vida, cuando estaba niño o niña, hubo algún episodio de intento de abuso sexual o de tocamientos en donde la persona no pudo expresar lo que pasaba en ese momento, o si de pronto la persona enfrentó una situación muy grave en donde tuvo que guardar silencio, es decir, vio algo muy grave que le generó culpa, demasiado miedo. Entonces evaluar o mirar atrás en la historia qué pasó. Otro aspecto que genera una crisis de pánico es el sentimiento de no tener el respaldo o la protección de la figura paterna, porque el papá no estuvo, porque el papá falleció, por cualquier circunstancia. Revisar dónde está el sentimiento de desprotección con respecto a la figura del padre. También es importante revisar atrás qué pasó en gestación y nacimiento, ya que muchas veces el papá puede no haber estado en ese momento respaldando a la mamá. Entonces la madre se sintió desamparada, sin el apoyo o el acompañamiento de su pareja en la gestación y en el nacimiento de nosotros. Entonces, como puede ser otra posibilidad, debemos también evaluarlo desde la gestación o el nacimiento, o si fue la madre la que se sintió desprotegida porque le faltó el apoyo de su propio padre o le faltó el apoyo de su familia en ese momento de gestación y nacimiento de nosotros. Y hay otro factor súper importante que hay que revisar, es revisarlo en la genealogía. Si atrás en el sistema familiar también hay personas que sufrieron de trastornos de pánico, entonces hay que ir a hacer un corte transgeneracional para sanarlo. Otro aspecto que ya en el presente genera ese trastorno de pánico es mirar cuáles son los cambios que estamos teniendo en este momento o qué cambios se avecinan para los cuales nosotros no nos sentimos suficientemente preparados o preparadas para enfrentar y asumir. Estos son los aspectos que tienen que ver con un episodio de pánico. Hay otro súper valioso también, y es entender cuál es la situación presente que está generando tanto miedo.
si es que tenemos miedo y ese miedo está siendo callado, se está manteniendo en silencio. Si es que tenemos miedo a algo y nosotros no hemos tenido con quien compartir ese miedo. En todo caso, es fundamental realizar un proceso terapéutico que nos permita identificar las causas emocionales que lo que hicieron fue programar el episodio de hoy. O sea, mirar cuál es el conflicto programante de atrás y cuál es el episodio actual que ya lo está desencadenando. Porque trabajando el conflicto del pasado que programó el trastorno de pánico nos va a permitir resolver definitivamente el episodio o la enfermedad aquí y ahora, en el presente. En ocasiones es necesario de todas maneras ir al médico y descartar alguna enfermedad o alguna descompensación hormonal. Después de que se descarta esto, entonces ir a psicoterapia, y algunas veces cuando ya el episodio genera demasiada incomodidad en los síntomas para la persona o ya está afectando su desempeño a nivel laboral, familiar, etc., en esos casos también es importante realizar un proceso interdisciplinario a nivel psiquiátrico que con la psicoterapia van a trabajar de la mano y van a ir de alguna manera apoyándose para ir disminuyendo luego el medicamento y la persona vaya solucionando el conflicto que lo generó y pueda superar el trastorno de pánico para que sea de manera definitiva. Aquí les dejo esta información. Espero que sea útil para todos, porque muchas veces no solamente uno puede pasar por un proceso o un episodio de pánico o de mucha ansiedad, sino que en ocasiones también tenemos un ser querido que está pasando por esta situación y podemos decirle qué puede hacer. Si esta información es importante, recuerda darle like al video y compartirlo. Muchas gracias, un abrazo para todos y que tengan un muy bonito día.